Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy vamos a tener un tema que a veces para los trabajadores se les hace como complicado. No saben para qué es, piensan que no tienen importancia. Vamos a hablar hoy acerca de para qué sirven las inspecciones laborales. Nosotros en el Sindicato en Telecomunicaciones de México tenemos un programa permanente, cotidiano, todas las semanas solicitamos a la Inspección del Trabajo Federal y Local de cada uno de los estados de nuestro país, según la empresa, una inspección laboral. ¿Con qué fin? Pues debemos revisar que se lleve el cumplimiento de las leyes laborales de la mejor manera. Para eso es. Les voy a presentar un material. Permítanme. Causales de inspecciones laborales. Nosotros tenemos en nuestro país un sistema de inspecciones laborales instituido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En este sistema de trabajo, eh, lo que hace es llevar a cabo actos de autoridad. Esos son las inspecciones laborales, actos de autoridad. Eh, Son actos de autoridad por medio de los cuales se proporciona orientación y asesoría a trabajadores y patrones para lograr el cumplimiento de la legislación laboral. Así lo define la Dirección General de Inspecciones Laborales Federal en nuestro país. ¿Desde cuándo se realizan las inspecciones laborales en el mundo? Fíjense que este es un tema súper importante, interesante, porque la gente piensa que esto es algo muy novedoso o que apenas nos lo estamos inventando nosotros, y creo que no. Fíjense que la primera inspección laboral que se llevó a cabo en todo nuestro planeta fue en el año de 1802 en Inglaterra y fue una inspección para impedir que se siguieran desarrollando enfermedades contagiosas dentro de las fábricas de hilados y tejidos de ese momento. Ujú. Estas condiciones hacían que no nada más se enfermara una persona, se enfermaran todos dentro de la fábrica y sus alrededores. Esa fue la primera en 1802. Después, bueno, ese programa se siguió, se terminó hasta la fecha, siguen estas inspecciones. Después, la segunda que está registrada a nivel internacional fue en 1839 en Prusia, un país que ya no existe. Ahora ese territorio lo conforman otros países, ¿no? Esta inspección fue a los maestros de las escuelas y fue la primera vez en la que se establecieron comisiones mixtas. En este caso, el Estado envió a sus policías, a los policías de calle, a los policías de a pie, y se hicieron comisiones mixtas con los maestros y revisaron las condiciones de trabajo de todos los colaboradores de los institutos públicos de enseñanza de ese momento. ¿Qué tal? La tercera más antigua que pude localizar dentro de la Biblioteca de Bibliojurídicas de la UNAM fue en 1853 en Alemania, en estos territorios prusianos, donde el canciller Bismarck, del cual yo les he hablado en varias ocasiones, porque es la persona que lleva a cabo, no es que tenga la idea de la seguridad social, pero sí la lleva a cabo. Él en 1853 instituye de manera obligatoria para todas las fábricas la inspección laboral. El canciller Otto von Bismarck tenía un problema grave con todos los trabajadores que lamentablemente sufrían muchísimos accidentes de trabajo dentro de las fábricas y al servicio de los patrones. Y por este problema grave que tenía al frente del país, decidió que la inspección laboral desde 1853 fuera obligación de los patrones aceptarla, llevarla a cabo, contestar y hacer frente a las consecuencias. Y en 1874 en Francia ya salimos de este territorio unificado y es la primera vez en el mundo
que tenemos un listado con los 15 primeros inspectores bien identificados con todo su investidura gubernamental, que fueron reclutados por medio de examen, como ven, por medio de un examen y pasaron el examen los 15 y fueron dotados de un estatuto. ¿Qué significará esto? De una ley propia, una ley autónoma por medio de la cual se llevaban a cabo las inspecciones laborales. Así es, compañeros. Este es un poquitito de historia de lo que es una inspección laboral. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo y para qué sirven. Fíjense que el marco legal de las inspecciones está en nuestra Constitución Política, en los tratados internacionales, en la Ley Federal del Trabajo, en el reglamento y en las NOMS. Esas 44 normas oficiales mexicanas que son súper importantes para todos los trabajadores de nuestro país. Entonces, ¿qué será una inspección laboral? Pues bueno, se realizan visitas en los centros de trabajo para vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y las normas a aplicar con respecto a seguridad y salud en el trabajo, mediante la presentación de libros, registros, documentos, pero también se llevarán a cabo interrogatorios a trabajadores y representantes del patrón. Así es, la inspección laboral no nada más es ir a revisar las instalaciones o revisar los libros. No, se tienen que hacer según la inspección que se solicite, se debe llevar a cabo por medio de un razonamiento sobre los procesos productivos en los que está involucrada la empresa, esa actividad económica para la cual pues tiene toda la infraestructura y cómo se lleva a cabo esta actividad económica. ¿Cuáles son las razones por las que se realizan las inspecciones laborales en los centros de trabajo? Pues ya vimos que es fundamentalmente, para poder tener certeza jurídica de que los trabajadores están prestando sus servicios con apego a la ley, ¿sí? Fíjense que estas inspecciones, desde los años que les conté hace un ratito, están insertas en el derecho internacional. Yo siempre les he dicho a todos los trabajadores que el derecho del trabajo es derecho internacional y que la norma mexicana está íntimamente ligada a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dicta una guía, un norte, una luz sobre cómo debemos llevar a cabo los procesos internos. Estas recomendaciones con las que nacen estas inspecciones laborales desde las más antiguas. Fíjense que la primera es la recomendación 20 de 1928, donde se trata de asegurar que los servicios destinados a la aplicación de leyes y reglamentos para la protección de los trabajadores sean llevados a cabo. Y increíblemente, nace del artículo 427 del Tratado de Versalles. Desde ahí, recordemos nosotros que en el Tratado de Versalles es la primera ocasión en el mundo que se instituye una nueva rama del derecho, el derecho del trabajo. ¿Mm? Súper importante. Después, la recomendación 26 del convenio 21 del año 1926. Estos convenios son con la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio específicamente está dirigido a vigilar directamente la protección y bienestar de los trabajadores en los buques y nacen los principios generales de la inspección del trabajo. Pero en este momento histórico del cual les estoy platicando, estaban dirigidos en este convenio a los trabajadores de la gente del mar. Sin embargo, en este convenio nacen los principios generales de la inspección laboral, muy importante para todos los países que tenemos el convenio firmado con la OIT. ¿Qué será una inspección laboral? Bueno, la inspección laboral es una visita que hace un representante administrativo del gobierno. Recordemos que en nuestro país la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es un ente administrativo del Estado.
Por medio de la inspección laboral se da inicio al procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué tal? Así es. Este procedimiento administrativo sancionador tiene como objeto garantizarle a todos los trabajadores el desarrollo correcto y normal de las funciones dentro de la empresa, aquellas reguladas por las leyes administrativas, las NOMS. Todos los procesos productivos tienen una NOM que está dirigida al óptimo, al desarrollo del trabajador. Estas inspecciones laborales nos dice el derecho administrativo sancionador en nuestro país, que pueden ser y serán llevadas a cabo utilizando el poder de la policía, y para lograrlo podrán utilizar todos los medios al servicio del Estado, porque al proteger a los trabajadores se protegen todos los intereses colectivos. Muy interesante. Muy interesante. Eh, Aquí estamos viendo que la Ley Federal del Trabajo es reglamentaria del artículo 123 constitucional, y en el artículo 134, en sus fracciones segunda, dice que se deben observar las medidas preventivas e higiénicas. En su fracción octava, prestar auxilio. En su fracción novena, integrar organismos de la ley. Y en su fracción décima, someterse a exámenes médicos. Esto es para los trabajadores. Si no se llevan a cabo todas las acciones previstas en los reglamentos y en las normas oficiales mexicanas, se llevará a cabo este procedimiento sancionador. La sanción administrativa es un castigo infligido por la administración a las empresas como consecuencia de una conducta tachada como ilícita por la ley. Las autoridades administrativas son competentes para imponer sanciones a las acciones y omisiones. La pena administrativa es similar a la sanción penal. Esto es para que ustedes sepan que cuando nosotros tenemos una inspección laboral no es nada más una visita y que crees que llegaron y no pasó nada. No, sí pasa. Ujú. En nuestro país, ¿desde cuándo se realizan inspecciones laborales? Ya tenemos muchísimos años que se realizan. Después del porfiriato nace este organismo, y en la siguiente parte de este video, la parte número 2, vamos a hablar exactamente, específicamente sobre la historia de la inspección laboral en nuestro país. Ahorita quiero comentarles que los principios de la autoridad administrativa, que es la que inicia los procedimientos administrativos sancionadores para los patrones, en contra de los patrones, tienen principios. Y el principio de legalidad es el primero de ellos. Otro, el non bis in idem, el de presunción de inocencia, y aquel en donde lo que debe probarse es la responsabilidad y no la inocencia. Por eso las inspecciones laborales se llevan a cabo en el local, en el lugar, en el centro de trabajo, porque lo que tenemos que comprobar es la responsabilidad del patrón. Aquí, en este caso, la carga de la prueba es de quien acusa, es decir, de la autoridad y de la persona que solicitó la inspección laboral. Indica que de no presentar pruebas suficientes se presumirá la inocencia. Por eso se hace la inspección, para que esto quede fehacientemente. En el Reglamento General para la Inspección y la Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral están indicadas dos tipos de inspecciones, las ordinarias y las extraordinarias. La misión de la inspección será recabar pruebas suficientes, debido a que es sobre la autoridad sobre quien recae la carga probatoria, tanto de la comisión de la infracción como de cualquier otro delito. Y en el proceso se deben respetar los derechos y garantías propias del procedimiento. Tienen garantía de audiencia. Las autoridades deben iniciar la investigación de los hechos para identificar los elementos de las prácticas que en la ley administrativa de la que estamos hablando se llaman insanas. El Reglamento General para la Inspección y la Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral nos dice que las inspecciones ordinarias serán iniciales, periódicas y de comprobación. Estas son las importantes para nosotros. Al Estado no le corresponde tutelar la moralidad personal de nadie.
está obligado a prevenir y sancionar presuntas conductas que puedan violar las leyes laborales por medio de diligencias de información indispensables de investigación en el lugar. Las investigaciones realizadas por medio de las visitas de inspección son indispensables para el buen funcionamiento de todas las normas y de todos los centros de trabajo. De este modo, si el infringir ciertas disposiciones administrativas tiene como resultado una multa, solo se hará cuando la conducta encuadre en la infracción previamente establecida, para lograr garantizar así a la colectividad, a toda la sociedad y en especial a los trabajadores, el desarrollo correcto y normal de las funciones de la empresa, utilizando, como les he dicho, el poder de la policía para lograr el respeto a los derechos laborales. Esta es la primera parte de este tema que es muy amplio. Espero que les haya sido de interés. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboral, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Espero verlos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias.